Guapurris, criptonoticias para el día de hoy. El mercado sigue a la baja, el cripto crash en su máxima expresión y hay muchas noticias que debemos tomar en cuenta por si queremos hacer algún movimiento en largo o en corto, es decir, si vamos a comprar o vamos a vender. Y te la voy a contar de inmediato. El día de hoy se reúne el FOMC y la reunión termina mañana. Al terminar esta reunión se prevé que los tipos de interés van a subir entre el 0,75 al 1%. Esto es lo que se estima y una vez que den esa noticia, pues los mercados van a reaccionar. El S&P 500 lleva 3 días cayendo, jueves, viernes y lunes, alrededor de un 2%, algo que no se veía ni siquiera en la pandemia. El fear market, el miedo del mercado de las criptomonedas, ha caído hasta un 8%. Es uno de los puntos más bajos que hemos podido ver luego de que Bitcoin ha tocado los $20,800. Por otro lado, los despidos masivos de Crypto.com y BlockFi, entre ambos, han despedido alrededor de 600 empleados por miedo a la caída del mercado. Concretamente, Crypto.com despidió al 20% de su planilla. Por otro lado, Celsius tenía prestado los Bitcoin de los usuarios. Sí, mira qué sinvergüenza. Los usuarios le dieron los Bitcoin a Celsius y Celsius los prestó y su liquidación le estaba llegando a los $19,000 cuando hicieron otro depósito de último momento para que no perdieran todos los Bitcoin de los usuarios. Ahora en este momento ronda entre los $17,000 el nuevo precio de liquidación, así que complicado lo que está haciendo Celsius. Yo creo que esto ha motivado más que el mercado siga a la baja en vez de ayudar. Y no se podía quedar El Salvador, guapurri. El Salvador no ha tenido ninguna pérdida debido a la caída del precio del Bitcoin. Eso es lo que dice el ministro de Hacienda. No sé si ustedes le creen, escríbanme en los comentarios. Alejandro Zelaya, el ministro de Hacienda de El Salvador, reaccionó a los recientes ataques de los medios a la estrategia de la nación de invertir en Bitcoin, calificando las acusaciones de riesgos fiscales como extremadamente superficiales. Durante una conferencia de prensa realizada el lunes, Zelaya respondió de manera emotiva a la pregunta a un periodista sobre la reacción del gobierno ante la fuerte caída del Bitcoin. Hay una clara crítica al Bitcoin como tal, no a la estrategia de El Salvador. El Salvador es lo que menos les interesa a ellos. No les interesa lo que pasa con nuestra economía, no les interesa lo que pasa con nuestra gente, lo que pasa con la inflación. Fueron algunas de las declaraciones. Así que fíjate tú, dice que El Salvador no ha perdido nada. Guapuris, recuerda que todas estas noticias las encuentras en kesilgonzalez.com. Allí lo tienes. kesilgonzalez.com. Dale suscribir también aquí, dale like, suscribir, compartir y dime si te ha gustado este resumen para seguirlo haciendo todos los días, guapurris. Nos vemos en otra.